Quiero hacerte una pregunta. ¿Necesitas la sanidad de Dios en un área de tu vida? Dios es nuestro sanador. Dios no solo es aquel que sanó en las historias de la Biblia. Hebreos capítulo 13, verso 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jehová Rafa significa Jehová es tu sanador. Jesucristo sanó a cojos, sanó ciegos, sanó sordos, sanó enfermos en el Nuevo Testamento. Jesús es el mismo sanador de hoy. Dios es nuestro sanador. Dios quiere sanar cada aspecto de tu ser, y Él quiere que los redimidos oren por su sanidad como un acto de confianza, un acto de dependencia en Él, que sepan de dónde viene nuestra fuente de sanidad. Mientras que algunos aspectos de nuestro ser son sanados inmediatamente, otros los sana con el tiempo, como una forma de transformarnos a la semejanza de Cristo. Quiero presentarte formas en las que Dios es nuestro sanador. Alguna de ellas seguramente tú ya lo sabes. Por ejemplo, el primer punto, Dios es nuestro sanador. ¿Por qué? Porque nos sana físicamente. Los médicos pueden decirle que la curación es el resultado de la ciencia médica, pero Dios obra a través de los médicos y les da sabiduría. Los nutricionistas pueden decirle que la curación es el resultado de suplementos naturales, pero Dios proporcionó esos agentes curativos en la naturaleza y también actúa a través de ellos. Dios también sana a través del poder de la oración, porque Dios es nuestro sanador. Hay casos en los que un tumor estaba claramente en una resonancia magnética y después de mucha oración y una segunda o tercera exploración, el tumor desapareció por completo, sin otra explicación. Eso es la mano sanadora de Dios. Dios es nuestro sanador. Yo recuerdo cuando tenía 5 años que me rompí la pierna. Y la resonancia magnética, la diapositiva, se podía ver que el hueso estaba roto. Pero por la oración de mis padres esa noche en el hospital, al día siguiente, el doctor con la radiografía trajo las dos. La primera donde se veía el hueso roto y la segunda donde solo se veía una fisura. Y el doctor se quedó impresionado. ¿Cómo es esto? Aquí tengo la primera radiografía, se puede ver el hueso roto y en la segunda radiografía solo se ve una fisura. Dios es nuestro sanador. También he visto a Dios obrar a través de tratamientos médicos, remedios naturales, oraciones de su pueblo. Como voluntario de la ONG Remar, cada día estamos viendo milagros. Cada día vemos milagros increíbles de parte de Dios, como hermanos y hermanas son sanados. Cuando el médico les daba 2 meses de vida, el Señor hace un cambio total y llevan años sirviendo al Señor. Hermanos y hermanas que sirven en las iglesias y el médico de cabecera les ha dado la mala noticia: tienes un tumor que te va a ir consumiendo por dentro. Ve despidiéndote porque te falta muy poco. Ese hermano, después de entregar su vida a Cristo, lleva más de 15 años sirviendo en la iglesia. Una vez Jesús le dijo a una mujer que arriesgó todo para tocarlo: tu fe te ha salvado. Mateo capítulo 9, versículo 22. Dios responde las oraciones. Al ejercer sabiduría y diligencia para hacer lo que pueda para estar saludable, ¿tienes fe en que Jesús puede sanar tus enfermedades físicas? La mujer de flujo de sangre tuvo fe. Lo tocó con fe y fue sanada. Aunque Dios puede sanar cualquier dolencia física que tengamos, a veces nos permite soportar ciertas dolencias porque nos hacen depender más plenamente de Él. Y eso nos acerca más a Él
Ya sea que Dios decida sanarnos físicamente o no, debemos mantener la confianza en Él, porque Él es bueno. Dios es tu sanador. Este es el primer punto. Dios es nuestro sanador. ¿Por qué? Porque nos sana físicamente. Dios es nuestro sanador. ¿Por qué? Porque Dios sana la enfermedad del pecado. Este es el segundo punto. Isaías 53 nos dice todo lo que Jesús soportó en su propio cuerpo en la cruz para sanar nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La belleza de este versículo es que esta profecía de lo que Jesús soportaría por nosotros para limpiarnos del pecado fue escrita en tiempo pasado. Aunque fue proclamada varios cientos de años antes de que Jesús viniera a la tierra, nuestra condición de ser sanados se declara en ese versículo y se declara en tiempo presente. Eso me dice que antes de que se llevara a cabo, Dios vio nuestra obra de sanidad como ya hecho en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro sanador. Alaba a Dios porque a través de tu fe en la muerte y resurrección de Jesús, Él ya te ha sanado de una condición de pecado que ni tú ni ningún médico pudieron remediar. Dios es nuestro sanador porque sana la enfermedad del pecado. Dios es nuestro sanador y cura la enfermedad del yo. El yo, el orgullo, es una enfermedad. Podemos invitar a Jesús a nuestras vidas, reclamar el regalo de la vida eterna, llamarnos sus hijos, pero todavía queda la enfermedad del yo. Esa enfermedad que todavía queda por sanar, incluso después de que la enfermedad del pecado haya sido expiada. En Romanos capítulo 7, verso 18, Pablo abordó la batalla entre su carne, es decir, el yo, y el Espíritu de Dios. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Luego Pablo nos da esperanza para esta batalla constante. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme al yo, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, la autodisciplina, la determinación, esforzarse más o enmascararnos más es una obra que no va a funcionar. Gracias a Dios, Jesús es el único que puede curarnos de la enfermedad del yo cuando morimos a nosotros mismos. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pablo nos dijo la clave para sanar la enfermedad del yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Has muerto a ti mismo por medio de la fe en Jesús para que Dios pueda curarte de la enfermedad del orgullo, del egoísmo? ¿Hemos muerto a nosotros mismos? ¿Has muerto a tu yo? ¿Has muerto a la carne? ¿Has muerto al mundo? ¿O todavía sigues encadenado? Dios es nuestro sanador y Él nos cura de la enfermedad del yo. Dios es nuestro sanador y nos sana emocionalmente. A veces las heridas emocionales pueden ser más profundas y dolorosas que las lesiones o las enfermedades físicas. La ausencia del amor de los padres, el dolor del rechazo, la traición, el horror emocional de la violación, el dolor inexplicable de perder a un hijo, cónyuge o alguien a quien amabas profundamente. Parecen que son heridas incurables, ¿verdad? Dios nunca nos diseñó para experimentar ese tipo de dolor y tristeza. Fuimos hechos para amar a Dios y disfrutarlo para siempre. Sin embargo, nuestro pecado, ese pecado de Adán y Eva, marcó el comienzo del dolor. Y hoy en día seguimos pecando y siguen llegando desgracias a nuestra vida y nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué permites esto?
Recuerdo que hace unos meses el pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo en Mejorada del Campo, cerquita de los estudios de Radio Solidaria, nos compartió en la iglesia. Ramón Pastrana, podéis ver los directos de su iglesia a través de Facebook, y nos hablaba sobre el libre albedrío, de escoger lo bueno o lo malo. Y esa palabra se me quedó grabada en la mente. Tú y yo tenemos el libre albedrío de escoger lo bueno o escoger lo malo, de rechazar el pecado o de aceptarlo. ¿Tú qué harás? Porque si tienes libre albedrío para hacer muchas cosas, cuidado, porque las consecuencias de ese libre albedrío van a traer consecuencias, nunca mejor dicho, negativas o positivas a tu vida. Si las decisiones que vas a tomar no están alineadas a la voluntad de Dios, prepárate porque llegarán consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque tienes el libre albedrío de escoger. Dios nos dice en su palabra: pongo delante de ti camino de bendición y camino de maldición. ¿Y qué dice Dios después? Escoge pues el camino de bendición. Pero la decisión es nuestra. El libre albedrío es nuestro. Nosotros elegimos qué hacer. Fuimos hechos para amar a Dios, para disfrutarlo para siempre, pero el pecado nos separa de Él. Nosotros escogimos el pecado y vienen las consecuencias, viene el dolor, vienen las enfermedades. Jesús sana las heridas emocionales porque Dios es nuestro sanador. Jesús sana ese tipo de heridas que no se pueden curar con cirugía, medicamentos o incluso como estamos acostumbrados a ver hoy en día, actitud positiva. El Salmo 147, verso 3 nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y Hebreos capítulo 4, verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese sumo sacerdote es Jesús. Isaías capítulo 53, verso 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él ha experimentado todo lo que alguna vez soportaremos en términos de tentación, tristeza, dolor. Y Jesús lo ha vencido, y Él puede ayudarnos a soportarlo y a vencerlo también. La pregunta es esta: ¿has entregado ya tus maletas, tu equipaje emocional a aquel que puede curarlo todo? Jesús sana las heridas emocionales porque Dios es nuestro sanador. Él nos sana emocionalmente. Al igual que nos sana emocionalmente, Dios es nuestro sanador y nos sana espiritualmente. Seguramente conoces a muchas personas que se han criado en sectas o en hogares cristianos llenos de legalismo, hipocresía, adicciones carnales. Sin embargo, nuestra visión de Cristo no puede ser contaminada por representaciones impropias de Él. Debemos mirar a la persona de Jesús. Debemos mirar la descripción de Dios en la palabra de Dios para conocer su verdadero carácter. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, vamos a permanecer espiritualmente enfermos. ¿En qué Dios estás creyendo? ¿En el Dios de la Biblia o en el Dios que te ofrece este mundo? La oración de David en el Salmo 139, versículo 23, se debe convertir en una oración personal. ¿Por qué? Porque a través de esta oración personal el Señor te puede sanar espiritualmente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno. ¿Qué palabras del salmista? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Dios es nuestro sanador. Él te quiere sanar espiritualmente. Dios sana las heridas del pasado. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro sanador.
Hay un refrán o hay un dicho muy conocido, por lo menos aquí en España. España es el país de los dichos, de los refranes populares. Se ha dicho que el tiempo cura todas las heridas, ¿verdad? ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Lo has dicho tú alguna vez? Eso sucede cuando entregamos nuestras heridas a Dios y confiamos en que Él puede sanarlas, en su tiempo. Las heridas abiertas en carne viva no se curan de la noche a la mañana. Pero a medida que cultivamos un estilo de vida, de confiar en Dios, de perdonar a los demás, de caminar en luz, de aferrarnos a su palabra, Él nos sana de aquellas heridas pasadas que parece que no podemos superar por nosotros mismos. Jesús nos sana de las heridas del pasado. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro sanador. Tal vez no te estés aferrando a una ofensa de otra persona. Tal vez te estás aferrando a algo que hiciste y que no puedes perdonarte a ti mismo. Confía en que si Dios puede perdonarte tu pecado más atroz, tú también puedes perdonarte a ti mismo. No creas que eres la excepción cuando dijo: cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es el Salmo 103, verso 33, ¿verdad? ¿Lo conoces? No creas que estás excluido de esa oferta generosa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Deja que Jesús te sane de lo que sea que haya hecho, de lo que sea que hayas hecho tú en tu pasado. Él es el Dios de nuevos comienzos, nuevas oportunidades, y Él quiere sanarnos. Dios sana la mente. Dios sana el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro sanador. ¿Tienes un problema para amar a alguien? ¿Tienes problemas para perdonar a los demás? Dios es el único que puede encargarse de eso por completo. Romanos capítulo 12, verso 2 nos dice que no nos conformemos con el mundo y su forma de pensar y de comportarse, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente para que podamos discernir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que dice Pablo en la carta de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Permite que Dios renueve tu mente. Permite que Dios te sane a través de la palabra de Dios, a través del estudio constante de las Escrituras, a través de la oración, a través de la compañía de otros que obedecen su palabra y sobre todo a través de una continua entrega a la dirección y a la convicción del Espíritu Santo. Dios quiere sanarte hoy. Deja que Él te sane.